Bueno, en verdad hacer esto en 3-4 minutos es muy difícil porque en verdad el título es muy amplio y es muy ambicioso, pero lo voy a tratar de hacer y voy a presentar algo que tenemos. Felipe no pudo presentar hoy día, que trabajamos con Laura también con él. Me voy a tomar un poco más de tiempo, un minuto más, para presentar una de las posibilidades, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir el título? Hacer un primer inventario de emisiones en América del Sur. Lo que estamos haciendo con Hugo, que está en Holanda, y con Nicolás, es querer plantear los primeros cimientos para generar inventarios armónicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la motivación? Siempre de hacer un inventario de emisiones que nos otorga información sobre la estructura química de la atmósfera, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque hay ciertas emisiones que en cierto rango son consideradas contaminantes y son nocivas para la salud. Este es una de las figuras que tenía Felipe, que no pudo venir hoy día, pero muestra que hemos sido capaces con Laura y Felipe, que es matemático, nosotros físicos, mostrar cómo es la tendencia, la decadencia del material particulado o de cualquier contaminante en Parque O'Higgins, en Santiago, digamos que es representativo de Parque O'Higgins de Santiago, en realidad en cualquier región con grandes bases de datos. Podemos ver que la tendencia son de 25,7 microgramos en decadencia, y eso es muy bonito y es muy importante verlo así, pero si miramos los últimos 5 años, la tendencia es de 2,3 microgramos por metro cúbico, entonces es mucho más difícil ahora reducir el material particulado. Entonces las medidas políticas y públicas tienen que ser mucho más dirigidas, y tanto generar inventarios regionales como comunales como continentales nos ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno, ¿cómo generamos entonces el primer inventario de Sudamérica? Primero tenemos que definir qué es Sudamérica para nosotros. Decimos que Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú. ¿Por qué estos 5 países? Porque representan el 80% de la población total, el 80% total del área y el más del 80% del per cápita, así que es una muy buena aproximación. ¿Cuántos inventarios hay? Hay muchos inventarios y Hugo es muy experto en esto. Hay más de 13 inventarios, pero seleccionamos 4, de los cuales de esos 2 importantes son EDGAR y Eclipse, porque van en un periodo más grande de tiempo hasta la actualidad y tienen los contaminantes que nos interesan, que están ahí. Entre ellos está el material particulado, el NOx, que me interesa a mí, el amoníaco, entre otros. Bueno, voy a pasar. Mucho inventario, mucha información. Al final podemos llegar, con mucha gente trabajando en esto, con mucha información, a gráficos como estos, ¿sí? Que muestran todos los inventarios y todas las tendencias. Y por ejemplo pongo 2 que me interesan mostrar. Por ejemplo, el amoníaco, quitando la línea roja de arriba, que es el inventario MaxCity, es congruente, ¿sí? Al menos las tendencias son iguales y están dentro de la escala, pero por ejemplo el monóxido de carbono ya hace cosas más raras y es diferente. Lo que nos gustaría es que fuesen todos los inventarios como el NOx, en grandes rasgos, ¿sí? Porque esto está dando información muy diferente. Bueno, ¿qué pasa si compilamos varios códigos? Generamos la información lo más resumida, tenemos gráficos como estos, que los voy a pasar rápido, pero muestran las emisiones por sector, ¿sí? Por energía, por residencia, en industria, en transporte. Y sabemos en Chile que una de las principales emisiones de material particulado que a mí me interesa es, por ejemplo, la residencia. Tanto Eclipse como EDGAR, que son 2 inventarios importantes, muestran esto. Y por ejemplo en Argentina es predominante la agricultura, la economía de Argentina se basa en la agricultura, así que tiene mucho sentido que sea así. Los 2 gráficos están diciendo lo mismo. Brasil, que está a la derecha, ha sido quitado del gráfico porque es 10 veces mayor que Argentina, es decir, se comería todo el gráfico, pero Brasil demuestra el total de Sudamérica. Sudamérica es la última barra, la suma total es Sudamérica, y Brasil es un resumen total, es decir, países grandes emisiones, como decía Hugo. Bueno, lo mismo pasa... Lo mismo pasa en NOx, transporte es importante, las mismas figuras son armónicas, pero por ejemplo, ¿qué pasa en CO2? En CO2 ya Perú es relevante en Eclipse, después pasa a ser Chile, ya no es común que Brasil sea representante de Sudamérica. Eso hay que estudiarlo, ¿sí? Hay que seguir estudiando, y eso es lo interesante, porque son estas cosas a las que hay que apuntar. Bueno, la última pregunta que quiero responder es, por ejemplo, nos podemos preguntar quién contamina más, pero ahora quién contamina más por habitante, ¿sí? ¿Y quién va a ser? Va a ser Chile. Si normalizamos toda nuestra información por población, Chile contamina más, ¿sí? Pero no tenemos que dejarnos engañarnos, porque podemos preguntarnos, eso es lo que dice EDGAR, ¿sí? Pero ¿qué dice Eclipse? Eclipse decía que Perú contaminaba más que Chile en CO2. Veamos qué dice Eclipse, y Eclipse también dice que Chile contamina más por habitante, ¿sí? Bueno, no son noticias muy buenas, pero en realidad podemos hacer otro análisis, y hay muchos más análisis que hemos hecho con Nicolás y Hugo, y es muy difícil hacer esto. Podemos normalizar por per cápita, podemos normalizar por CO2, podemos ver las tendencias de NOx que estamos viendo con Laura y Felipe también en las mediciones. Hay mucha más información, prontamente Nicolás va a tener el paper y lo invito a que lo lean y lo citen, así que va a ser muy interesante la información que estamos trabajando.